Amados hermanos, los saludo con la paz del Señor. Un hermoso día que el Señor nos regala nuevamente para que lo disfrutemos. Estamos reunidos nuevamente para poder escuchar la palabra del Señor, para poder crecer, para poder entender qué es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos conociendo su palabra, vamos aprendiendo, vamos haciendo estudios, vamos recibiendo las grandes bendiciones de nuestro Padre Celestial y pues vamos caminando, queridos hermanos, en esa unidad de espíritu, en esa unidad de nuestros sentimientos, porque así lo quiere el Señor. Querido hermano, querida hermana, yo me siento gozoso esta mañana de poder compartir esta palabra contigo. Tú que estás ahí en tu casa, tú que estás ahí tal vez en tu trabajo, tú tal vez que no has podido ir a congregarte y estás escuchando la palabra del Señor ahí en este lugar que te encuentras. Yo te pido en el nombre de Jesús que dejes de hacer las cosas que estabas haciendo y le entregues al Padre este tiempo especial. Un tiempo que estés calmado y escuchando exclusivamente el mensaje del Señor. Creo que es un buen tiempo para ofrendarle a nuestro Padre Celestial que quiere bendecirnos con su palabra. Por eso te invito, querido hermano, querida hermana, a que cerremos nuestros ojos, agachemos la cabeza y agradezcamos al Padre por este día que nos regala y por esta oportunidad de poder compartir su palabra, de poder disponer nuestro corazón como una tierra fértil a esta semilla maravillosa que es la palabra del Señor. Entonces, digámosle al Padre gracias, gracias por este nuevo día, gracias por este momento, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por la libertad que tenemos de escuchar. Venimos a tu presencia Señor y nos postramos ante ti para darte gracias. Recibe Señor nuestro corazón agradecido. Te lo entregamos alegres, contentos Señor, porque has bendecido nuestras vidas. Nos estás cuidando, nos estás protegiendo. Tú eres nuestra muralla, nuestra fortaleza Señor. En ti Señor tenemos protección. Padre amado, así también nos acercamos a ti a pedirte perdón por nuestros pecados. Límpianos Señor, purifícanos. Bendice nuestras vidas con tu misericordia Señor. Acéptanos en tu presencia, Padre. Queremos caminar junto a ti, amado Señor, sin separarnos, Padre, sin alejarnos de ti. Gracias, Señor. Gracias por este momento, gracias por tu palabra que recibiremos. Alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Así es, queridos hermanos, estamos con un corazón agradecido por este día, por este momento de compartir la palabra. La palabra de hoy titula, queridos hermanos, ejercer el poder de Dios. Así es, debemos ejercer el poder de Dios. Dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Queridos hermanos, queridas hermanas, la palabra nos dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. La iglesia, queridos, muchas veces la comunidad, la congregación, es la que menos conciencia tiene del poder de Dios. De verdad, muchos, la mayoría, piensan que el poder de Dios es exclusivamente para los pastores. Para ellos, son ellos los que deben hacer los milagros, son ellos los que deben solamente evangelizar, son ellos los que están llamados a hacer milagros de sanidad, milagros de expulsar demonios, milagros de bendecir a las personas, sin darnos cuenta de que todo el que le ha entregado su corazón a Cristo, queridos hermanos, tiene que caminar en esa autoridad todos los días. ¿Tú le has entregado tu corazón a Cristo? ¿Tú has declarado que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador? Pues tú, querido hermano, querida hermana, tienes que caminar con la autoridad que te ha dado Jesucristo todos los días, de tener y de ejercer el poder de Dios. Definitivamente hay fuerzas espirituales que se oponen a todo lo que tú vas a hacer. Así es.
Estamos en una guerra espiritual. Si tus hijos te ponen resistencia y tú no sabes quién es el que manda en la casa, ellos terminan mandando. Ellos terminan con la autoridad. Hay resistencia desde pequeños, queridos, y tú tienes que saber quién es el que tiene la autoridad. Hay padres que dicen, yo quiero ser amigo de mi hijo, pero tu hijo no te necesita de amigo. Necesita un padre con poder, con la autoridad de dirigirte, de encaminarle y de disciplinarle. Así es. Tus hijos, para poder sobrevivir a su niñez y adolescencia, a su juventud, necesitan a sus padres que les lideren, queridos hermanos. Por eso, en el lugar en que estás, eres tú el que tiene que liderar. Eres tú el que tiene que asumir esa posición en la que el Señor ha derramado poder sobre tu vida. Dentro de ti está el poder del Espíritu Santo. Y cuando tú llegas a un lugar, todo, queridos, todo, hasta los demonios deben temblar y todo lo que está a tu alrededor tiene que respetarte. Cuando caminas con seguridad, con certeza, sabiendo la autoridad, conociendo el poder, ejerciendo el poder que Dios ha puesto en tu vida, las circunstancias, la dificultad tiene que temblar. Jesús sabía que en Él había poder y que Él cargaba el poder que el Padre había puesto en Él. Querido hermano, querida hermana, ten algo por seguro. Desde el momento en el que tú has declarado y te has arrodillado frente al Señor y te has humillado pidiendo perdón por tus pecados y has declarado que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, querido hermano, querida hermana, yo te digo, en ese momento has sido marcado por el Espíritu Santo y el poder de Dios te lo ha entregado en las manos para que tú lo ejerzas. Hoy debes entender que Dios te llena de poder, querido, pero no lo hace solo por hacerlo. Dios te llena de poder para que todo el que está a tu alrededor pueda sacar de ti lo que no han encontrado en otro lugar. La gente muchas veces encuentra a Jesús en una prédica, es verdad, pero donde lo va a ver es en ti. El poder de la presencia de Dios y de los milagros de Dios, la gente del mundo la tiene que ver en nosotros, porque Cristo está en nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando tú camines y puedan recibir el poder de Dios que hay en ti, queridos hermanos, a través de tu prédica, a través de tu evangelización, a través de tu testimonio, pues tú vas a expandir el poder de Dios a través de tu vida. Hay alguien que se tiene que acercar a ti, alguien, tal vez en tu trabajo, tal vez algún vecino, que sabe que cuando tiene un problema, hay algo en ti que puede hacer que las cosas mejoren. Así es. Y si aquellas personas encuentran en ti aquellos detalles que puede cambiarles sus vidas, querido, es porque tú estás ejerciendo el poder de Dios en tu vida. Ese algo es el poder de Dios en ti, querido hermano, querida hermana. Y cuando te toquen el poder de Dios en ti, transformará la vida de aquella persona que se acercó a ti. Dice el Evangelio en Mateo 22:29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Queridos, Jesús les contestó: ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Así es, no hay una cosa peor, queridos hermanos, que mantenernos en ignorancia. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros no debemos quedarnos en ignorancia. Nosotros tenemos que buscar la sabiduría del Señor. Nosotros debemos buscar el conocimiento celestial, el conocimiento que viene de Dios. Sabiduría, discernimiento, conocimiento, debemos buscarlo en el Señor. Debemos encontrar en la Biblia, en su palabra, en las Escrituras, queridos hermanos. Y el poder de Dios se va a manifestar en nosotros. Venimos predicando, queridos hermanos, y tengo la certeza en mi corazón de que los cielos están abiertos y ángeles bajan y ángeles suben, queridos hermanos, y el poder de Dios tiene que manifestarse a través de nosotros en todo lo que hagamos y en todo lo que digamos, queridos.
No podemos quedarnos pasivos, no podemos quedarnos solamente oyendo prédicas y engordando en el evangelio. Nosotros debemos ejercer, queridos hermanos, ese poder que el Señor ya puso sobre nuestras vidas y somos aquellos hacedores de milagros potenciales, queridos. Jesucristo era un hacedor de milagros. Sus discípulos que están mencionados en la palabra del Señor eran hacedores de milagros, queridos. ¿Por qué tú y yo no somos hacedores de milagros? Por supuesto que sí somos hacedores de milagros potenciales. ¿Por qué? Porque nos falta ejercer el poder de Dios que tenemos en cada uno de nosotros. Queridos hermanos, el poder de Dios ya ha perdonado nuestros pecados. Ya nos ha limpiado, ya nos ha purificado. Por su gracia somos salvos, queridos. Ya no tengamos sentimientos de culpa, ya no sintamos de que no somos dignos de predicar su evangelio, de imponer las manos. Ya no creamos, queridos hermanos, que estamos inhabilitados de ejercer el poder de Dios. Él ya nos perdonó, Él ya nos ha justificado en la presencia del Padre, queridos hermanos, porque Él ha derramado su bendición de perdón por su misericordia sobre cada uno de nosotros y nadie nos puede acusar. Por lo tanto, no te sientas que eres menos, no te sientas que vas a ser avergonzado. No, debemos ejercer el poder que Dios nos ha dado. Debemos ejercitar nuestra fe en nuestra evangelización, que tengamos gracia cuando hablamos del Señor. Que los deseos de nuestro corazón puestos en las manos del Señor se hagan realidad, querido hermano, querida hermana. Seguramente tú mismo, tú misma, estás pasando circunstancias muy difíciles, circunstancias muy complicadas, en las que tú le dices al Señor, ayúdame. Pues el Señor te va a ayudar, pero tú necesitas permanecer en un posicionamiento espiritual de certeza de que tú eres hijo de Dios y que tú tienes el poder del Espíritu Santo para cambiar tu vida, querido hermano. Así también debes posicionarte y ejercer el poder que el Espíritu Santo ha derramado sobre tu vida para cambiar la vida de los demás. Así es, el problema es que somos inmediatistas. El problema es que nosotros queremos orar y que el cambio venga inmediato. Posiblemente, queridos, posiblemente en la soberanía del Señor verás un milagro de manera inmediata. Aquel momento que declaras con tu boca queda sano y aquella persona queda sana. Así es. Pero también van a haber oportunidades y van a haber muchas veces, queridos hermanos, de que cuando nosotros declaremos sanidad no pase nada. Pero no es que tu oración no ha sido escuchada. No es que el ejercicio del poder de Dios en tu vida no esté funcionando. No, porque se va a hacer de acuerdo a la voluntad del Padre, querido hermano. Va a ser de acuerdo al plan de Cristo en la vida de aquella persona que estamos declarando sanidad. Pues en aquel momento que declaramos sanidad, puede ser que sus células ya comiencen a cambiar, puede ser que sus dolores comiencen a disminuir, puede ser que aquella enfermedad comience a disiparse en su cuerpo y tarde un tiempo en completar la sanidad. Pero tu oración ha sido escuchado y el poder que tú estás ejerciendo, querido hermano, gracias al Señor, que eres instrumento de su poder, querido, no cae a saco vacío. No, cree firmemente de que somos instrumentos del poder de Dios. El problema es de que no nos animamos a ejercer con autoridad, a ejercer con esa certeza de que somos hijos de Dios y somos herramientas de Dios. Esta mañana, querido hermano, el Señor te dice, posiciónate porque es tiempo ahora de ejercer el poder que yo te he entregado en las manos. Los cielos están abiertos, los ángeles bajan y suben del cielo, querido hermano, porque estamos en la época de la gracia. El Señor quiere hacer milagros, el Señor quiere mostrar a su iglesia que es todopoderoso. Nada hay imposible para Dios, queridos. A tu vista, a tu mirada, a tu consideración, tú puedes decir, esto está gravísimo, esto es imposible. Querido, la palabra del Señor dice que nada hay imposible para Dios. ¿Verdad?
Entonces, querido, no te sientas indigno de ejercer el poder de Dios, porque Jesucristo ya perdonó tus pecados, ya te sanó de tu enfermedad, ya te limpió, ya te purificó el espíritu. Y es tiempo, querido hermano, es tiempo de que con toda la enseñanza y con toda la formación espiritual que estamos teniendo hasta el día de hoy, ejerzamos el poder que el Señor ha derramado sobre nuestra vida. Dice en Hechos 10:43, queridos hermanos, de este dan testimonio todos los profetas. ¿De quién están hablando? De Jesucristo. Que todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Así es, recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en Él creyeron. Ya no te sientas indigno de ejercer el poder de Dios. El poder de Dios está en tu vida, querido, para que tú comiences a sanar y a declarar el evangelio de amor a todos los que te rodean. Queridos, el poder de Dios hace milagros y nosotros somos las herramientas ideales para el Señor para que esos milagros sucedan. Dice Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Has escuchado eso, queridos? Sus discípulos fueron llamados y les dio autoridad. Autoridad, fue derramado autoridad sobre la vida de sus discípulos. ¿Eres tú un discípulo de Jesús? Pues sobre tu vida ha sido derramada autoridad sobre los espíritus inmundos para que los eches fuera y para que sanes toda enfermedad y toda dolencia. Levanta tu mano y di: gracias, Señor, gracias por esta autoridad que derrama sobre mi vida. Así es, escucha lo que dice Lucas 10:19. Aquí os doy potestad de hollar, de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Querido hermano, querida hermana, recibe esa autoridad, esa potestad que Jesucristo está derramando sobre nuestras vidas. Debemos ejercer el poder de Dios en nuestras vidas. Tenemos la autoridad de pisar serpientes y escorpiones, queridos. Estamos sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Pero pastor, ¿acaso eso no era para sus 12 discípulos nada más? Queridos hermanos, Esteban no estaba entre sus 12 discípulos. Y la palabra del Señor dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esto está en Hechos 6:8, queridos. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Por qué no podemos nosotros estar llenos de gracia y de poder? Si somos hijos de Dios, si se nos ha derramado la autoridad de pisar serpientes y escorpiones, si se nos ha dado la autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre las enfermedades y sobre toda dolencia, ¿por qué no podemos ejercer? Hoy es el día, queridos hermanos, en que empezamos a ejercer este poder. Por eso hoy quiero hablarte de cómo actúa el poder de Dios en sus hijos. ¿Y para qué el Señor nos reviste de ese poder? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 21 y 22. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Queridos hermanos, Jesucristo sopló el Espíritu Santo sobre ellos, sobre sus discípulos, pero aún no habrían de recibir el poder hasta el Pentecostés, donde serían bautizados en Espíritu Santo y fuego. Es el momento en que recibirían el poder y una medida mucho más amplia de sus dones, gracias y consuelo. Dice en Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Queridos, los apóstoles daban testimonio de Jesucristo con poder. ¿Por qué no podemos dar testimonio de Jesucristo con poder? Ellos dejaron atrás el temor, queridos, el miedo, la vergüenza, el qué dirán, la torpeza.
el sentirse indignos, el sentirse poco preparados, el sentirse que no he leído mucho la palabra del Señor, entonces no me voy a animar a hablar. Queridos, tenemos a Pedro como ejemplo. Era un hombre vulgar, era un pescador, era rudo, era torpe, era agresivo, pero vemos cómo el poder de Dios lo transformó para mostrar en él su poder, como en cada uno de sus hijos que se ponen en las manos de Dios, queridos. Dios transformó esos hombres en herramientas útiles de Dios, en pastores de su rebaño, ¿verdad? En hacedores de milagros, que no se dejaban intimidar por nada ni por nadie, queridos. ¿Y por qué nosotros andamos intimidados? Sus debilidades humanas de estos discípulos fueron transformados en poderosos ministerios y dones sobrenaturales. Así fue. Las experiencias sobrenaturales que vivieron revolucionaron las vidas de estos hombres, queridos. Al principio llenos de miedo, al principio llenos de vergüenza, al principio inseguros, pero luego se transformaron en hombres intrépidos. ¿Y por qué no ahora nosotros nos transformamos en hombres intrépidos? Gloria a Dios. Hombres con la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Hombres confiando completamente en Dios y en todas sus promesas. Todo lo que les estorbaba para servir al Señor desapareció, queridos, al ser revestidos del poder de lo alto. Dice en Salmos 84:7, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Queridos, la palabra de Dios nos dice que sus hijos, que nosotros iremos de poder en poder. Esta promesa, tomémosla, esta promesa se está cumpliendo en todos los hijos de Dios que le hemos creído. Vamos a ir de poder en poder. Dios está preparando, queridos, el ejército de siervos fieles que testificará de Él con poder y gloria. En Dios tenemos maravillosas promesas. ¿Lo crees, hermano? En Dios tenemos maravillosas promesas, pero debemos creerlas y ponerla por obra. La palabra de Dios nos dice que sin obras la fe es muerta. Y la fe en el Señor Jesucristo es la que acciona la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? ¿De qué sirve que tengamos tanta fe, queridos, si no estamos haciendo obras? Pues las obras, dice que sin obras la fe es muerta. Juan capítulo 14, versos 12 al 14 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, escucha bien esto, querido, el que en mí cree, está hablando Jesucristo, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Bendito es el Señor Jesucristo, queridos. Más claro que esto, ¿qué más nos puede decir de lo que el Señor va a hacer a través de nosotros? No debemos confundirnos. No debemos esperar, queridos, una reunión de avivamiento, esperar un movimiento del Espíritu dentro de la comunidad para que el poder de Dios toque tu vida de vez en cuando, querido. No, debes buscar ese avivamiento, vivir en ese avivamiento y lo más importante, actuar en ese avivamiento que es el poder de Dios en tu vida, queridos. Dice Marcos 16, versos 17 y 18, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Te das cuenta, querido hermano, qué es lo que ha puesto Jesucristo en nuestras vidas? Los discípulos no se quedaron con la investidura de poder recibida en el Pentecostés, queridos, sino que comenzaron a testificar del Señor Jesucristo con poder. Testificaron con grandes prodigios y milagros.
Sí, esa fue la vivencia de ellos. Pedro fue transformado de tal manera que cuando levantó su voz por primera vez en la primera prédica, 3,000 personas se convirtieron, queridos. ¿Qué te parece? En su segundo discurso se convirtieron 5,000 personas a Cristo. Ese es el poder que necesitamos cada uno de nosotros para servir a nuestro Señor Jesucristo. Debemos creerlo, debemos anhelarlo en nuestro corazón. Querido hermano, querida hermana, hoy puedes dejar de ser un espectador de la gloria y el poder que está descendiendo en el pueblo de Dios y convertirte en un protagonista de esa gloria divina, comenzando a actuar en el poder de Dios. Ese es el desafío que Dios te está ofreciendo. No pierdas la oportunidad de servir a Dios con todo el poder que Él quiere derramar en tu vida. La palabra de Dios nos dice que somos coherederos del reino de Cristo, que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Amén. Yo lo creo, querido. Yo te animo a que tú creas todas estas promesas. Él es el heredero natural del reino de Dios como hijo del Padre, y también nosotros como hijos de Dios. Nosotros somos coherederos junto con Jesucristo, y Dios nos ha dado el poder para reclamar esa heredad en el reino celestial. Queridos, asumamos nuestra posición. Los mensajes bíblicos nos enseñan que es fundamental, que es indispensable que asumamos nuestra posición en el reino de Dios para hacer valer, queridos, y obrar en esa posición en Cristo Jesús. Dios nos ha dado el poder para que con conocimiento, con fe y con autoridad podamos servir con poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a favor del mundo. Gloria a Dios. Di un gloria a Dios, queridos. Somos privilegiados. Ejerzamos el poder de Dios. Dice en Efesios 3:20, y a aquel que es poderoso, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Te has dado cuenta de lo que dice este verso? Efesios 3:20, queridos. En Nueva Versión Internacional dice así: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Gloria a Dios, queridos. Hay un poder que obra eficazmente en nosotros. Y lo que nosotros vayamos a lograr por medio de ese poder que obra eficazmente en nosotros, va a ser muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. ¿Por qué? Porque este poder es de Dios, no es nuestro, querido hermano. ¿Te das cuenta eso? Es Él el que va a hacer los milagros. Pero nosotros tenemos que asumir ese posicionamiento y creer en las promesas de Dios. Queridos hermanos, teniendo tan grandes promesas de parte de nuestro amado Dios, ¿cómo no vivir en ellas? Debemos apropiarnos de todas sus promesas y avanzar en el poder de Dios que actúa en nosotros. Sin temor, pondremos las manos sobre los enfermos. Sí, Señor, pondremos las manos sobre los enfermos sin dudar, y los enfermos se sanarán. Yo lo creo. Confrontaremos a las potestades de las tinieblas. Sí, las enfrentaremos y las echaremos fuera en el nombre de Jesús. Así es. El Jesús de ayer es el mismo de hoy, queridos. Su poder no ha cambiado. Y ese poder está en tu vida y está en mi vida. Y Él quiere que asumamos esa posición. De mensajes cristianos, queridos, aprendemos que el mismo poder con que fueron investidos sus discípulos es el poder que nosotros también fuimos investidos. Gloria a Dios. Di gloria a Dios, queridos, porque esta es una gran bendición. Aleluya. Te alabamos, Señor. ¿Cómo no exclamar, queridos, con un grito de alabanza, la grandeza de su amor y de su poder? Por la herencia recibida al creer en el único y poderoso nombre de su Hijo amado Jesucristo. Querido hermano, querida hermana, actúa en el poder de Dios con que fuiste investido. Así la gloria y unción del Altísimo estará sobre tu vida.
Así es. Asume tu posición. Asume, querido hermano. Yo te invito a este momento, querido hermano, querida hermana. Yo te invito a que agaches la cabeza, a que cierres tus ojos y en este momento le digas al Señor: Padre amado, yo te doy gracias por el poder que has derramado sobre mi vida. Yo te doy gracias por haber perdonado mis pecados y haberme preparado, Señor, para ejercer el poder que has derramado sobre mi vida. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, yo asumo el poder que tú has derramado sobre mi vida y seré instrumento tuyo para los milagros que quieras usarme, Señor. Dile al Señor, dile que quieres ser el instrumento de bendición para mucha gente por medio del poder que el Espíritu Santo ha dejado en tu corazón. Padre amado, aquí estamos. Úsanos, Señor, para tu gloria, para tu honra. Bendecimos y alabamos tu nombre. Gracias, Señor. Y ejerceremos el poder que nos has dado. Ejerceremos el poder que has derramado sobre nuestras vidas. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Padre amado, gracias. Gracias por ese poder. Y gracias por darnos el mensaje de ejercer y poner en práctica ese poder y ver tus milagros. Y ver tus milagros. Porque yo seré, dile al Señor, hermano, porque yo seré un hacedor de milagros, como mi amado Señor Jesucristo y como sus discípulos que vivieron con Él. Así también, yo soy su discípulo y viviré, experimentaré los milagros del poder de Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Querido hermano, querida hermana, asume tu posición, ejerce el poder de Dios. Vas a ver cómo cambia, vas a ver qué milagros verán tus ojos. Vas a ver que tu oración tendrá poder y autoridad. Y los que te rodean recibirán las bendiciones que tú has estado clamando y que tú has impuesto las manos y ha cambiado todo. Ejerce el poder de Dios, hermano. Ejerce el poder de Dios, hermana. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Amén.